En el año 1692 se cernía sobre la comunidad como una sombra siniestra, un tiempo que la superstición y la ignorancia tejía una densa red de terror. Desde un rincón sombrío, un joven observaba la escena desoladora que se desarrollaba en la plaza del pueblo. Allí un gigantesco árbol se erguía y sus ramas dudosas y torcidas extendiéndose hacia un cielo gris, como garras que parecían reclamar a aquellos que se atrevieran a desafiar su oscuridad. Cada vez que el viento soplaba, las hojas temblaban, susurrando secretos de un horror inminente que se había gestado bajo su sombra. La plaza, antes un lugar de encuentro y alegría, se había transformado en un escenario de juicio y condena. El miedo había dictado las normas y en el centro de la atención una mujer era conducida hacia el árbol. Sus ojos, desbordantes de terror, buscaban una salida que ya no existía. Con los brazos atados y una soga alrededor de su cuello, cada paso resonaba como el eco de una tragedia indudible. Sabía que lo que le esperaba no era solo la muerte, sino el desprecio y el dolor de quienes la rodeaban. Desde su posición, el joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un murmullo creciente se apoderó de la multitud y con él las voces de aquellos que creían justos comenzaron a alzarse en un coro de ensordecedor. ¡Bruja! ¡Hechicera!, gritaban, invocando un odio que parecía cobrar vida propia, como un monstruo que emergía de las profundidades de su propio miedo. Cada palabra era una piedra lanzada, cada acusación un golpe que atravesaba en el aire y se estrellaba contra la frágil humanidad de la mujer, quien ahora se encontraba al borde de su condena. A medida que ellas se acercaban al centro de la plaza, el joven vio a alguno de los presentes inclinarse para recoger piedras del suelo. ¡A la hoguera!, exclamó uno, levantando en alto la roca como si fuera un estandarte de la injusticia que se avecinaba. En un abrir y cerrar de ojos, la multitud pareció cobrar valor. Aquellos que una vez pudieron haber sido amigos se convirtieron en jueces implacables. De repente, los primeros proyectiles volaron hacia la mujer, impactando su cuerpo con una brutalidad devastadora. Cada golpe resonaba en el pecho del joven, como si un fragmento de su propia humanidad se desgarrara. No, pensó, sintiendo cómo su pulso se aceleraba, mientras su corazón latía con fuerza. Quería gritar, quería intervenir, pero sus piernas se mantenían arraigadas al suelo, como si la tierra misma lo retuviera. La mujer, con una mirada que transmitía terror, intentaba protegerse mientras las piedras seguían cayendo sobre ella. «Déjala en paz», fue lo que logró murmurar, pero su voz se ahogó en el clamor de aprobación que brotaba de la multitud. La rabia y el miedo se convirtieron en las compañeras de ese ritual fatídico. Un grupo de jóvenes con los rostros encendidos por la emoción continuaron lanzando piedras, riendo entre ellos mientras la mujer sufría. Cada grito de los presentes creaba una sinfonía grotesca, alimentado el fuego del odio que chisporreteaba en sus entrañas. El joven impotente se sintió subyugado ante la escena, una vida entera al borde de la condena, no solo de la muerte, sino también el desprecio y la burla de quienes la rodeaban. La tensión en el aire creció cuando la multitud se preparó para el desenlace. Los hombres ataron a la mujer al robusto tronco del árbol, y mientras lo hacían, el joven sintió que el tiempo se detenía. A su alrededor, murmullos inquietantes resonaban con una violencia que no habría podido imaginar. Lo más angustiante no era solo el destino de la mujer, sino lo que representaba. ¿Cuántos otros habían sufrido y seguirían sufriendo a manos de quienes cerraban los ojos ante la cruel realidad? Cuando el gran montón de leña fue llevado a los pies del árbol, sintió que una parte de sí mismo se desgarraba con la inminente tragedia. Los rumores de la condena se intensificaban y el ambiente se tornaba espeso con el hedor del miedo. La decisión de encender el fuego como castigo y por lo que no comprendiera era evidente. La mujer levantó la mirada. Sus ojos se encontraron brevemente con los del joven que observaba. En ese instante él sintió un frío en su interior,
como si un aliento se congelara. La desesperación de su mirada era un grito de silencio, un llamado en busca de comprensión, un rayo de luz en medio de la oscuridad que la envolvía. El fuego comenzó a arder, devorando la leña con voracidad. Las llamas se alzaban, un espectáculo brutal y hermoso que contrastaba con el horror que la rodeaba la escena. Los gritos de la mujer se perdían entre el ruido del fuego y los victorias de la multitud. Nadie podía ver la humanidad que aún residía en ella. Solo eran capaces de proyectar sus propios temores e inseguridades sobre su figura temerosa y atada. El joven no podía apartar la vista del horror al que asistía. La locura de la multitud se arraigaba en cada grito, cada invocación de justicia que resonaba, una justicia distorsionada que solo servía para enmascarar su propia animalidad. A medida que las llamas se elevaban, la mujer desaparecía en su luz. El joven se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La compasión y la culpa se entrelazaban en cada rincón de su ser. Esto no es lo que somos, susurró para sí mismo, pero los ecos del pueblo lo rodeaban, y parecía que ningún grito de advertencia podía romper la locura en la que se encontraba sumida la comunidad. Mientras el fuego crepitaba, su mente se llenaba de imágenes de otras víctimas, de aquellos que habían caído antes, atrapados en la rueda de caza de brujas que aún giraba sin control. La emoción de la multitud corría por las venas del pueblo como veneno, y el espectáculo de un alma inocente condenada lo atormentaba. Se alejó de la plaza, sintiendo el peso de lo que había presenciado atrapado en su pecho como un hierro candente. Las llamas aún ardían en su mente, junto con los gritos de ahogados de aquella mujer, revelando las entrañas oscuras de una comunidad sumida por la ignorancia. Dio un paso tras otro, caminando hacia el psiquiátrico, un lugar que irónicamente solía ver como un refugio. Ahora se le presentaba como un laberinto de almas perdidas. Al llegar se encontró con una impotente entrada, los altos techos resonando con ecos de palabras suaves y profundas. El vestíbulo estaba en calma, y aunque el aire de inquietud bellamente erizada flotaba en el ambiente, a un lado varios pacientes vagaban, sus miradas perdidas en pensamientos oscuros, como si su mente flotara distante en un mar de confusión. Algunos se detenían, masticando dudas, mientras otros musitaban palabras inteligibles, inseguros de dónde estaban o por qué. Era un espectáculo agridulce. Esta instalación se aspiraba a ofrecer alivio, pero en ocasiones se convertía en un refugio de desgracias. Más allá del vestíbulo, puedo observar a familiares despidiéndose de sus seres queridos, llevando en sus rostros la carga del dolor y la incertidumbre. Era un ritual triste, la entrega de vidas en un sistema que en su búsqueda de salvación a menudo solo ofrecía más tormento. Sintió un nudo en la garganta, una opresión que le incitaba a gritar. Sin embargo, solo pudo avanzar. Tomó un gafete que lo identificaba como parte del personal y subió las escaleras hacia el segundo piso. Cada peldaño resonaba en un eco que parecía confirmar la pesadilla que aquellos que permanecían atrapados en este lugar estaban saturados de historias, cada rincón dispuesto a relatar experiencias de vidas arruinadas y recuerdos borrados. Su propia historia era un hilo más en esta vasta red de sufrimiento. Al llegar al segundo piso, se dirigió hacia una salida de espera, donde varios otros conocidos estaban reunidos. Algunos de ellos eran médicos, otros enfermeros y enfermeras. Se encontraban esperando, intercambiando inquietudes y opiniones. Creo que esta nueva técnica de tratamiento no es lo que necesitan, dijo uno de los médicos, su voz firme y decidida, aunque una sombra de duda cruzaba fugazmente su mirada. Pero si no lo intentamos, nunca lo sabremos, respondió una enfermera, tratando de convencerlo. No podemos aferrarnos al pasado, necesitamos avanzar y encontrar nuevas maneras de ayudarlos. ¿Ayudarlos? ¿Realmente crees que los que estamos ayudando? Los procedimientos que estamos aplicando son inhumanos, interrumpió otro médico, con la voz elevada. Estamos tratando de curar las heridas de la mente, pero lo que hacemos solo las desgasta más. El ambiente se estaba tenso,
lleno de contradicciones y conflictos que resonaban con el eco de lo que había visto en la plaza. Las palabras ardían en su mente, como el fuego del árbol, alimentadas por el deseo de la verdad y el sentido de culpa por estar involucrados en una institución que, aunque destinada a salvar vidas, se adentraban en métodos que no reflejaban la dignidad humana. Se acercó a ellos y, aunque sabía que no debía interferir, sintió que era necesario ser parte de la conversación. La incertidumbre se mezclaba con la necesidad de alzar la voz, de tomar parte en la lucha contra la oscura sombra que se cernía sobre la institución. ¿No es hora de reconsiderar lo que hacemos aquí?, preguntó, su voz resonando entre ellos con un tono de inquietud. Vivimos en un tiempo en el que la comprensión es esencial, no la brutalidad. Sus palabras cortaron el aire tenso y todos se volvieron hacia él. El silencio se instaló por un momento y cada par de ojos brillantes llenos de emoción se encontraron en un mismo punto, un atisbo de reconocimiento que reflejaba la lucha interna en cada uno de ellos. ¿Y qué sugieres?, preguntó uno de los médicos, su tono ahora menos combativo, pero impregnando de incredulidad. No se puede seguir con el mismo enfoque de siempre. Debemos buscar alternativas que respeten la humanidad de quienes tratamos. Cada persona aquí es un individuo, no un experimento, respondió, sintiendo cómo la preparación brotaba en su interior, impulsándolo a alzar la voz por aquellos que no podían hacerlo. Pero su mirada vio más que oposición, vio miedo al perder el control, la necesidad de aferrarse a viejas creencias. Las respuestas no llegaron, y no conoció el silencio pesado que se dejó caer ante ellos. Saber que cada uno de estos en la sala traía su propia carga, sus propias dudas, pero seguir en la inercia solo llevaría a más sufrimiento en el futuro. Mientras las manos se entrelazaban nerviosas y las palabras se agolpaban en el aire, comprendió que el verdadero cambio requería más que simples discusiones. Sería necesario desafiar las normas establecidas, salir de la zona de confort y enfrentar una verdad que a menudo preferiríamos ignorar. La sala seguía imbuida en esa atmósfera pesada, marcada por el eco de antiguos métodos que no tenían cavidad en un mundo que debería aprender a sanar en vez de destruir. En medio de todos esos pensamientos, un hilo de energía pulsante se entrelazaba entre ellos, un llamado de ampliar la visión que tenía en aquellos que eran considerados diferentes. Mientras la conversación se enredaba entre los presentes, la tensión en la sala crecía en algunos pacientes, que hasta aquel momento parecían sumidos en una especie de letargo. Comenzaron a mostrar signos de inquietud, sus rostros se torcieron en muecas de angustia y confusión, las manos temblorosas se referían a los muebles como si fueran la única realidad que les quedaba. Sabía que la situación podía volverse peligrosa, pero lo que ocurrió a continuación superó sus peores temores. De repente, una voz desgarradora rasgó el ambiente, llenando la sala con un grito profundo de desesperación. ¡No puedo! ¡No puedo más!, exclamó uno de los pacientes, su expresión enloquecida mientras sus ojos parecían girar en un remolino de terror. Su cuerpo se convulsionó y en un instante se lanzó sobre los enfermeros que intentaron detenerlo. La sala estalló de caos. Los otros pacientes, en lugar de calmarse, se unieron al frenesí. Al escucharlos gritar, el ambiente se transformó rápidamente. Las puertas y las ventanas parecían acecharse a su alrededor, como un brazo mortal. Varios enfermeros fueron desbordados por la multitud desesperada y comenzaron a utilizar la fuerza para recuperar el control. Golpes resonaron en el aire y los lamentos de los pacientes se mezclaban con el sonido de la violencia. Mientras algunos trataban de someter a los pacientes, vi a otra encargada acercarse a un carro portátil que había permanecido en la esquina. Aterrorizado, se dio cuenta de que entre los instrumentos había botellas de líquidos inflamables. Con una mirada angélica, la mujer se dirigió hacia uno de los hombres que se batía. «¡Cálmate de una vez!», gritó, rociando su cuerpo con el líquido. Instintivamente su habilidad para actuar bajo la presión y resultó devastadora. Lo encendió y en un instante las llamas danzaron, devorando su piel mientras un grito resonaba, un eco de terror infructuoso que caló en nuestras almas.
No, 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 gritó, pero su voz se perdió en el mar del caos. Gran parte de la multitud comenzó a retroceder, aturdidos ante la visión del fuego que consumía a sus compañeros. La sala se tornó en un grito de horror, mientras algunos se tapaban la boca, otros corrían en busca de una salida. Las llamas se alzaban devorando todo a su paso, llenando el aire con un olor a carne quemada. Un hedor penetrante que atravesó nuestra realidad, impregnando el ambiente con una descomposición absoluta. Fue entonces cuando un paciente logró romper la confusión. Con un vistazo frenético se lanzó a través de la ventana abierta, como si ser arrojado al vacío fuera la única forma de escapar de la locura en la que se encontraba atrapado. Todos los ojos se volvieron hacia él y la sala quedó en un silencio estupefacto, mientras su grito se perdía en el inmediato en el espacio abierto. Hay que poner rejas, se lo dije, exclamó un enfermero, tratando de contener a los demás que se agolpaban contra la puerta, buscando salir. Su corazón palpitaba con fuerza y la escena se tornaba cada vez más aterradora. No, no quiero morir aquí, gritaba una voz. Un paciente que había comenzado a obtener fuerza a través del terror, empujando y golpeando como si el momento exigiera liberarse de una cadena invisible. La situación se desbordaba rápidamente. En medio del caos podía ver cómo el fuego comenzaba a extenderse, arrastrando consigo la incertidumbre de la sala. La luz se deformaba a través del humo, tiñendo el entorno con tonos de naranjas y negros, y la desesperación pintada en cada rostro era una obra macabra. Esto no puede seguir así, pensó, mientras daba un paso hacia atrás, intentando encontrar alguna salida. Pero las paredes parecían cerrarse más con cada segundo. Sintió que el aire se volvía denso y caliente, y con el humo que se filtraba atrapándolo en un ciclo de horror y miedo, solo el sonido de la puerta chocando contra el marco lo sacó de su aturdimiento. Unos pocos estaban intentando abrirla con desesperación. Una voz lo sacó de su trance. ¡Ayúdame! Era un interno con la mirada extraviada que le extendía la mano. Su grito era un símbolo de desesperación colectiva en la que se encontraba. Se vio forzando a enfrentar la realidad que podría ser uno de ellos, uno de aquellos que habían sido abandonados por el destino. La escena se convertía en un término de horror que nunca podría haber imaginado. Estaba atrapado entre la violencia de la locura, la furia destructiva que había visto en la plaza, y ahora esa misma desesperación estaba surcando las almas de aquellos que una vez buscaron ayuda en este lugar. Despierta, exigió, pero se dio cuenta de que el verdadero desafío era despertar a ellos y cada uno de aquellos perdidos en su medio. Con último vistazo vio cómo la sala se desmoronaba, el fuego devorado los muebles y la luz danzando por los rostros aterradores. No podía quedarse ahí. El caos era el reino de la muerte y la locura. Así, con la urgencia marcada en sus pasos, buscó una salida, una consciente de que al dejar aquella sala abandonaría los ecos de aquellos que ya no podían ser rescatados en las garras del horror. Debía escapar, no solo de este lugar, sino de la oscuridad que lo seguía, la sombra de la humanidad que había salido a la luz de aquel instante candente. Cada grito quedaría grabado en su memoria, un recordatorio de que cuán delgada es la línea entre el orden y la locura, y cómo un sistema renuente a cambiar puede convertir la búsqueda de la cura de tortura.